Abogado, docente e investigador enfocado en los temas de criminalidad, democracia, derecho constitucional, derechos humanos, Estado de Derecho, derecho del mar, penal, justicia internacional, transicional y políticas públicas. Es docente de grado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo, en la Universidad APEC, también nivel de posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y en el ámbito de la justicia penal militar desempeñó durante 6 años la función de abogado defensor ante el Consejo de Guerra de Primera Instancia de la Armada de la República Dominicana. En la actualidad es director del Observatorio Judicial Dominicano. Esta noche en Nosotros a las 8, el abogado Harold Modesto. Buenas noches, amigos de toda la República Dominicana. Con ustedes Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH y Georgie Rodríguez, invitándolos a que nos acompañen en esta conversación con el director del Observatorio Judicial Dominicano. Como vieron ustedes, las calidades del doctor Harold Modesto, que es nuestro invitado hoy. Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, don Georgie y don Juan. El agradecimiento es todo mío en nombre del equipo del Observatorio Judicial Dominicano. Es un placer estar en este espacio. ¿Qué hace ese observatorio? El observatorio es un espacio de un centro de pensamiento que es la Fundación Global Democracia y Desarrollo, cuya misión es promover la investigación. Lo que hace el equipo de investigadores de ahí es trabajar con la investigación en torno a temas judiciales. Y lo hace enfocado en cada una de las áreas del sistema de justicia dominicano. Como nos toca hoy hablar del tema del Código Penal, entonces el ámbito de discusión y de trabajo del observatorio es precisamente el ámbito de la justicia penal dominicana. Lo que hacemos... ¿Qué opinión tiene usted del Código? Del la Código. Propuesta del Código. Sería comprimir lo que han sido un periplo amplio de discusión, de debate, desde el año 1997. A mí me parece, en términos profesionales y personales, que es un gran aporte para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tenemos un código de 1884 y la sociedad dominicana necesita que algunas conductas que afectan a la sociedad sean contempladas y se adelante a la barrera punitiva con la finalidad de que, bueno, el poder punitivo del Estado se puede ejercer en algunos ámbitos en los que no se puede ejercer actualmente. Y eso hace que la discusión, por supuesto, del Código Penal sea tan plural y tan necesaria en estos momentos. Es una vergüenza. Sí, claro. Es una vergüenza que un código, una propuesta de código o un código tan viejo, más viejo que la República, todavía tenga vigencia en la República Dominicana y que no haya sido sancionado, discutido, aprobado, modificado en todos estos años. Sí. Es una responsabilidad, digamos que compartida de la clase política fundamentalmente, de que no ha habido una voluntad política, un deseo político por aprobar un nuevo código. Sí, y todavía hoy estemos debatiendo eso, y todavía hoy existe la posibilidad de que el presidente de la República lo objete. Sí, existe la posibilidad de que lo observe, que se dé la observación. Ajá. Es muy alta porque, bueno, ya el presidente en otra oportunidad hizo observaciones por cuestiones que se vuelven a repetir en el contexto de este código. Recordaremos que no es solo este código penal, es que el único código del proceso de verificación o revisión para la reforma de los códigos dominicanos que se generó fue el Código Procesal Penal, y ese proceso inició en el año 1997. Sería el segundo de los códigos, pero falta el de procedimiento civil, el Código Civil, falta revisar el Código de Comercio, revisar el Código de Trabajo, que es más reciente. O sea, hay una tarea importante. Como usted dice, da vergüenza, porque se supone que es un instrumento necesario para la sociedad dominicana y que la clase política, los tomadores de decisiones, deben comprender esa necesidad. Ahora, hay unos temas donde se ha polarizado la discusión, dentro de ellos el tema de las 3 causales, que eximen de responsabilidad a la mujer en casos de aborto, que han dificultado sobremanera, por lo menos que se avance con la pieza normativa. Pero hay algo que destacar, don Juan, y es que una vez se aprobó el Código Penal. Se aprobó por ambas cámaras y fue en el año 2014. El problema fue que hubo un tema de procedimiento en las cámaras legislativas que hizo que se provocara una acción directa de inconstitucionalidad. Y eso hizo que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional ese Código Penal aprobado en el año 2014 porque no se cumplió el procedimiento para aprobar una norma de este tipo en ese momento. Entonces ya lo tuvimos una vez, hubo un año de vacatio legis,
los órganos como el Poder Judicial se dedicaron a trabajar el tema de la socialización de ese dispositivo tan importante para la República Dominicana, pero llegó la decisión del Tribunal Constitucional y volvimos atrás. Entonces, hemos tenido varios momentos. Iniciamos los procesos de reforma de los códigos en el 97, hay un proyecto que se va elaborando desde ahí, finalmente en el 2014, con mucho tiempo después, lo aprobamos, se declara inconstitucional y ahora volvemos a la discusión. ¿Qué pasará? Bueno, está en la Cámara de Diputados. Una vez se aprueba en la Cámara de Diputados, si es que se aprueba en los términos en los que se ha dicho, entonces el presidente Porque tendrá, si es reformado, si se introducen algunas reformas, tiene que volver al Senado, tiene ¿no? que volver. Entonces, todavía creo que nos queda un tramo importante y me parece que hay un espacio de tiempo muy corto de cara al inicio de la nueva Pero legislatura. desde su punto de vista, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso para evitar que se apruebe el Código Penal? Porque a mí no me convence nadie de que no hay intereses detrás de esa aprobación que la obstaculizan. Sí, en todo hay intereses porque toca a la sociedad completa. El legislador hace un programa con ese ejercicio de criminalización primaria que nos abarca a todos. Entonces los que estamos de acuerdo con algunos cambios en la lógica de la persecución y de las sanciones en algunos temas, y están los que no están de acuerdo. Y por otro lado están los segmentos de la sociedad que se encuentran polarizados en una disidencia basada en cuestiones muy estrictas de sus perspectivas morales. Están, por ejemplo, las personas que son pro vida o se denominan pro vida, que están en total desacuerdo con el tema de las 3 causales, y están los que entienden que puede ser un avance de derechos para la con mujer. relación a eso, ¿cuál es su posición? Mi posición es que no se ha discutido bien. No se ha discutido bien precisamente porque la discusión parte de segmentos pero muy intrínsecos de perspectivas de la gente que están de acuerdo o en desacuerdo con la cuestión, pero sin meditar acerca de algunos asuntos jurídicos relevantes. Por ejemplo, se supone que las 3 causales son el tema de la violación, las incompatibilidades con la vida, que por circunstancias congénitas impliquen que no sea viable el embarazo, y por último, el riesgo de la muerte de la madre que se derive del embarazo. Esas son esas 3. En el último de los casos, nadie desearía, yo creo que ahí hay consenso hasta de los cristianos. Todo el mundo sabe si hay riesgo de la madre, habrá la posibilidad de decidir, y eso lo ha manifestado públicamente. En el segundo de los casos, hay un poco de discusión porque, bueno, ¿quién determina que ese ser, esa malformación congénita es incompatible con la vida, y si eso tiene la suficiente certeza, ofrece la suficiente certeza como para tomar una decisión importante como esa? Pero donde está el peligro de la discusión es en el tema de la violación. No porque a cualquiera le afecte significativamente que se viola una persona, entonces que también se vea obligada no es por eso. Es el tema de que para que exista una violación debe haber un violador. Y todos los eximentes de responsabilidad en el Código Penal actual y en el que viene se dirigen a la persona que comete la infracción. Entonces, si una persona X ataca a una persona Y y la persona Y se defiende, entonces la legítima defensa implica esa relación diádica entre esas 2 personas. Ahora, en este caso, es eximir de responsabilidad suprimiendo lo que dice la Constitución, que es la vida de otro que no participó en la infracción. Pero se hace el eximente de responsabilidad a partir de un factum que es la violación. Pero para yo determinar que hay una violación tiene que haber un violador, y para eso tiene que darse un proceso penal. Entonces es muy complejo para hacerlos del derecho penal. Hay un autor, Francesco Carneluti, que proporciona, en el caso de las circunstancias, de los hechos jurídico penales que nos interesan, los hechos que son extintivos de responsabilidad penal. Y en ese caso, evidentemente, cuando uno observa las 3 causales, se le hace muy difícil asumir que esas 3 causales, especialmente la de la violación, pueden encajar en el sistema que se basa en los reconocimientos empíricos, en el descubrimiento de la verdad, en las cuestiones factuales del sistema de justicia. Entonces yo soy de opinión que en ese sentido la sociedad tiene un solo camino. Se aboca a la decisión de si en el caso del aborto lo despenaliza totalmente o se evita la discusión del caso de la violación por su complejidad jurídica. Son los 2 caminos que deben darse. ¿Y usted no es partidario de que se apruebe el código sin las 3 causales y que se haga una ley especial para tratar el tema de las 3 causales? Si resuelve el problema desde la perspectiva de permitir un debate
más plural, adecuado y concentrado en ese tema es lo idóneo. Porque estamos perdiendo de vista que el nuevo Código Penal o eventual nuevo Código Penal tendría unos instrumentos de persecución para ilícitos de corrupción que no tenemos actualmente. Tendría además el tema de las estafas piramidales y negocios multinivel que han estado en los medios de vez en cuando. Tendría el tema del feminicidio, abordaría mejor el tema del crimen organizado. Los delitos electrónicos. Los delitos electrónicos. Entonces, si para lograr todo eso necesitamos un momento posterior para el debate de las tres causales, que no debe ser prolongarlo 10, 20 años, entonces sería lo idóneo en ese caso. Bueno, con permiso tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve, nosotros a las 8. Yo creo tener una posición bastante clara al respecto. De hecho, escribí un artículo esta semana a favor del aborto. Yo estoy a favor del aborto. Y soy más pro vida que todos esos cristianos, pastores, y más pro vida que el sacerdote o los sacerdotes que están promoviendo que no se apruebe el código. Porque muchos de ellos son violadores de niños, han embarazado mujeres, han provocado abortos. Y en ese Congreso hay muchísimos sinvergüenzas que no tienen ni calidad política, ni calidad moral para hablar de abortos y para hablar de las mujeres. Yo creo que eso es un tema de mujer. Creo incluso que la Constitución de la República debió establecerlo como un derecho primario de la mujer, a decidir cuántos hijos tiene, cómo tenerlos. No es como dice el diputado, que él se quita y se pone un condón, porque él cree que esa mujer lo que es una máquina, que es una vagina y nada más, o una incubadora. Yo creo, solamente hay 10 países en el mundo que no penalizan el aborto, que penalizan el aborto. De ellos 4 son de América Latina. Nicaragua, El Salvador, que no sé cómo que Nayib Bukele, que es un hombre que de avanzada no ha despenalizado eso. Costa Rica, Panamá, ¿cuál es el otro? Son esos. Y después, fuera de América, está Malta y por supuesto el Vaticano. Después el resto de los países del mundo han resuelto ese problema. Aquí el doctor lo ha dicho, yo creo que aquí está pesando demasiado el tema religioso. He conversado con algunos legisladores, tanto senadores como diputados, que ellos dicen que son cristianos, que son pro vida, ¿no? Como si eso definiera la vida de una mujer. La vida de una mujer no importa. Yo contaba en un artículo que en Panamá una niña de 8 años fue violada, salió embarazada y fue obligada a tener la criatura. Una niña de 8 años con un hijo. ¿Imagina eso? Porque la violó un padrastro. Claro, era indígena, de origen indígena. O sea que esa vida valía menos. Y aquí estamos hablando de eso, del derecho a la vida. Oh. Pero aquí hay 1% de... Yo le decía a mi madre, tenía una discusión yo constantemente con eso, que mi madre parió 22 hijos, porque había que tener los hijos que Dios manda, y yo le decía, pues mándaselo a la Iglesia Católica, mándaselo, llévaselo al cardenal, que te lo eduque, sí, que te lo críe, que te lo alimente, eso es lo que Dios manda. Yo tengo posición bastante definida al respecto, pero te digo, doctor, que para mí es latimoso discutir ese tema, volverlo a discutir. Yo decía en ese artículo que perfectamente es lo que usted dice, vamos a aprobar el código, sin las 3 causales, pero con la promesa de que en la próxima legislatura, no como usted decía, no dentro de 20 años, en la próxima legislatura,
porque también es un compromiso del partido de gobierno y el presidente de la República, que dijo en varias ocasiones que él estaba de acuerdo con las 3 causales. Su esposa está con las 3 causales y sus hijas también están de acuerdo con las 3 causales, lo dijeron en su momento. Entonces, antes estábamos con las 3 causales y ahora no. Y yo quisiera saber también cuál es la postura del presidente Leonel Fernández, cuál es la postura como líder de un partido, igualmente con Danilo Medina. Es decir, lo interesante aquí sería ver cómo las fuerzas políticas fundamentales del país se ponen de acuerdo, ¿no? Se ponen de acuerdo y hacen un pacto de aprobar el jodido código de mierda ese, ¿no? Incluyendo las 3 causales o dejándolo fuera para discutirlo en 4 meses. Eso se puede discutir. Pero el tema religioso no puede seguir siendo fundamental. Los fundamentales somos nosotros, los ciudadanos. Fundamentales son las mujeres, que son las que más van a sufrir. Porque ahora ocurre que lo que tiene recursos, como en España, las mujeres con recursos se iban a otro país, cruzaban la frontera y se hacían un legrado y resolvían el problema, ¿no? Pero yo creo que es un... Y ahí hay otro tema también en el código, deben ser... Yo no sé si ustedes han discutido cuáles son las partes del código que pueden ser rechazadas, pues no solamente el tema de las 3 causales, volvemos al tema de los tribunales militares, volvemos al tema de la sanción a los religiosos, a las iglesias, a los curas, a los pastores evangélicos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un problema ahí hasta de derechos fundamentales, ¿o no? Sí, claro, sí, claro. Yo creo que bueno, las aspiraciones son muchas con relación a lo que se puede lograr con el Código Penal, y usted sabe muy bien que, y lo planteó una vez don Marino Vinicio Castillo, con el Código Procesal Penal no hay códigos buenos ni malos. Al final es un ser imperfecto el que va a aplicar ese código o cualquier otro. El trabajo del legislador es dejar la pieza lo más inteligible posible para que la sociedad entera, desde la persona que trabaja en la calle haciendo servicios de aseo, de limpieza, hasta la persona que trabaja en un periódico haciendo trabajo constantemente con la información, entienda lo que ahí dice, porque es un instrumento para toda la sociedad. Pero ¿qué sucede? Resulta que como el debate se polariza de esta forma, se pierden de vista aspectos fundamentales de la discusión. Uno revisa este Código Penal y desde el inicio le luce diferente a lo que tenemos actualmente. Ya tiene principios, se mueve hacia una tendencia a un derecho penal de acto, no de autor, no tiene las cuestiones esenciales de la culpa que tenemos en un código ya súper anticuado con el que todavía trabajamos. Hay un salto a entender que hay unos ilícitos penales a los que hay que prestarle atención, el tema de las multas, que es fundamental, el hecho de ajustarse por los salarios mínimos del sector público. Hay cuestiones ahí necesarias para hacer esos cambios. Eso que usted menciona, los tribunales militares, es una discusión que inició con la reforma procesal penal y que, bueno, subrepticiamente como que se estuvo introduciendo ahí, y el Tribunal Constitucional dictó una decisión, emitió una decisión con la que no estoy del todo de acuerdo, pero que sí plantea que hay algo que resolver en el tema de los tribunales militares. Con lo que yo sí estoy de acuerdo en la medida en que eso se ajuste a ciertos estándares de derecho moderno y que funcione no como una macroestructura para solapar conductas de militares, sino como algo que responda y que se integre al sistema de justicia que tenemos actualmente, sometido a la autoridad judicial y al control judicial de otros órganos. Con eso yo estoy de acuerdo. Pero en la discusión se intentó introducir por ahí, teniendo pendiente el tema de las normas de procedimiento. El Código de Justicia de las Fuerzas Armadas se encuentra vigente. Bueno, es un código que data de la dictadura, súper anticuado también. O sea, se necesita un código de justicia moderno, donde se identifique cuál es el bien jurídico que se preserva en el tipo militar. Pero ya hay una jurisprudencia. Sí, pero lo que pasa con la jurisprudencia, don Juan, es que el Tribunal Constitucional planteó que no existe la denominada jurisdicción militar por una confusión en la lectura de la Constitución, que separa la cuestión disciplinaria de la cuestión de la justicia penal, del ilícito penal militar. En esa confusión dijo algo que no se corresponde con la realidad. Lo que pasó con la justicia militar es que con la ley 27804, o la ley puente del Código Procesal Penal, del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, se derogaron las normas de procedimiento. Como no se tenían normas de procedimiento, entonces no se tenía cómo juzgar. Esa oportunidad lo que genera es la posibilidad de que revisemos si una serie de conductas que están ahí, que ya son anticuadas, son las que necesita atender las Fuerzas Armadas desde un órgano jurisdiccional de carácter militar o con enfoque militar. Me parece que lo que está ahí no se corresponde con estos tiempos, pero hay cuestiones que sí. Por ejemplo, la rebelión
No se puede permitir en un Estado que le da la misión a la Fuerza Armada de defender la independencia y la soberanía, que uno o algunos miembros, en ocasión de una necesidad militar, digan, no, nosotros no vamos a cumplir una orden indispensable para la preservación de la República. Eso tiene carácter militar. No se puede permitir el sabotaje desde un órgano. Ahora, ¿cuál es la experiencia de América Latina con relación a ese tema? Con relación a los órganos jurisdiccionales militares, tienen leyes especiales, se establecen normas de procedimiento adaptadas a la naturaleza del ámbito militar, son fuerzas armadas mucho más con necesidades de conflicto mayores, por ejemplo está Colombia, está México, pero en todo caso hay una preservación de derechos importantes. Claro, pero en esos países también hay conflictos de carácter social entendible históricamente, en el caso de Colombia, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Tiene guerrilla, que tiene aquello, ¿no? O el caso de México, donde hay muchos problemas. Aquí no tenemos eso. Yo soy partícipe de que se genere un órgano, un tribunal militar, con diversos grados y que controle la decisión judicial, eventualmente la Suprema Corte de Justicia. En España hay un caso interesante. Y en España la quinta sala de la Corte Suprema es de los militares. Pero usted ingresa a la carrera jurídico-militar a través de un concurso, ingresa como teniente auditor, y esa sala está compuesta por militares y civiles, que revisan toda la actividad jurisdiccional de los tribunales militares en ese último grado, que es... Y el carácter institucional claro, que tiene la justicia en sus países. Exacto, exacto. Aquí tenemos que pensarlo de esa forma. Hay una estructura de consejos de guerra por instituciones que me parece que no es funcional, se conocen pocas cosas, hay muchos casos de pérdida de un arma de fuego, deserción, cosas muy que la Fuerza Armada puede resolver de otra forma. Ahora, para una cuestión eventual de un escenario en el que necesitemos juzgar con la especialidad la conducta militar, son necesarios, pero debe ser algo menos burocrático. Tenemos que hacer otra pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve en esta interesante conversación. Conversamos con el doctor Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano. A mí me gustaría, y yo sé que nuestra audiencia también, conocer los puntos en los cuales ustedes como observatorio están de acuerdo con lo aprobado ya en el Senado de la República y los temas de ese código en los que ustedes tienen disidencia. Muy bien. Creo que podemos empezar por aquellos en los que estamos de acuerdo y que la sociedad debe comprender que serían oportunidades que se generan con la aprobación de un nuevo Código Penal. El primero de los puntos y el más relevante es la reestructuración o la configuración del esquema de las penas en todo el Código Penal. Este Código Penal nos hace salir de la clasificación tripartita de las penas de crímenes, delitos y contravenciones, que es antiquísima. Y las infracciones se vuelven graves, moderadas o menos graves e infracciones leves. Entonces, en esa nomenclatura de infracciones, en este nuevo Código Penal tendríamos penas hasta 40 años de reclusión mayor. Pero tendríamos algo adicional y es una preocupación de la sociedad dominicana, como una persona que tiene comportamientos constantes, simultáneos, por ejemplo, alguien que ha matado a varias personas o alguien que ha violado a varias mujeres, puede ser perseguido y condenado por una sola infracción y cumplir una sola pena. Entonces se prevé el cúmulo de las penas. Para casos en los que eventualmente el tratamiento requiera más tiempo, por decirlo de alguna forma, porque la finalidad de la pena hay que recordar que de conformidad con la Constitución, en su artículo 40, ordinal 16, es la resocialización y la reeducación del individuo. Entonces las penas en el nuevo Código Penal serían o podrían llegar a extenderse hasta 60 años de reclusión mayor. Y eso es una preocupación que, bueno, le da a la sociedad la respuesta que necesita con respecto a esos temas. Otros aspectos importantes para nosotros es la tipificación de comportamientos que vienen generando preocupaciones hace mucho tiempo. El feminicidio hace tiempo está en las estadísticas y no existía una descripción de qué es eso denominado feminicidio. Ya está descrita en el Código Penal. Una preocupación que tiene el observatorio es que se puede englobar muy fácilmente y entenderse como feminicidio cualquier comportamiento de una persona, hasta por haber sido expareja de alguien. Y hay que tener cuidado con ese abordaje porque eventualmente una persona, aunque fue expareja de alguien, el escenario en el que pierde la vida una mujer no tiene nada que ver con el feminicidio.
con lo que entendemos como feminicidio. Entonces es algo que tiene que verse con cuidado, pero en la práctica veríamos qué tal. Otro aspecto relevante, muy relevante, es el tema de las estafas piramidales, que lo mencioné, y los negocios multinivel. No voy a mencionar las empresas que se vieron en el pasado envueltas en temas importantes de estafas. Son muchas. Pero el Ministerio Público intentó perseguir en varios momentos y al final tuvo que irse por el tema de hacer actividades de intermediación financiera porque no encontraba un dispositivo para generar la persecución penal. El tema del sicariato, con el auge del crimen organizado en la República Dominicana y los datos relevantes acerca del decomiso de drogas y demás, hay que entender que eso genera incentivo a otras actividades, como quitarle la vida a las personas y se le pague a alguien para que en el negocio funcione quitarle la vida a una persona. Entonces ya está tipificado. ¿Los delitos tecnológicos? También. Me parece que hay un umbral para ampliarse, sobre todo porque como los ilícitos tecnológicos o de la alta tecnología han tenido mucho que ver con medios, entonces el Código Penal proporciona nuevos abordajes para que esos medios contemplados ya en una ley especial puedan explotarse mucho más en el ámbito de la persecución. Esas son cuestiones que me parecen relevantes. Asuntos en los que no estamos de acuerdo con respecto al Código Penal. Es que bueno, es que toda aprobación viene... Déjame hacer un paréntesis. Sí, claro, cómo no. Ahí. Hay una serie de leyes establecidas en la Constitución que mandan que fueran aprobadas. Sin embargo, desde el 2010 hasta hoy ha llovido mucho. Y el Congreso de la República ha tenido tiempo suficiente como para tratar esos temas y discutirlos y poner las leyes acorde a lo aprobado por los propios legisladores en la Constitución del 2010. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? ¿Por qué eso no, como que, todo el mundo se olvidó de eso? Y ahora, pero acá, pero nosotros debimos haber hecho, ¿no lo hicimos? ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros. ¿De ustedes? De nosotros los ciudadanos, don Juan. Una cuestión fundamental. Si ese es un compromiso, ¿Qué ver con eso? Usted verá que usted tiene algo que ver. Si nosotros elegimos en ese contexto a unas autoridades que se comprometieron con desarrollar ese programa de reforma constitucional que era importante para la República, y de repente pasa el tiempo y yo lo vuelvo a elegir, y no puedo hacer un escrutinio de esa labor legislativa, y veo las agendas de los diputados, aparte de los que no van al Congreso, y noto que ni se producen proyectos que estén acordes con esa preocupación, ni hay una actividad constante fuera de las complejidades de la actividad legislativa que las conocemos. Entonces yo debo hacer el ejercicio de saber, de preguntarme por qué yo estoy votando. La labor del legislador no es el asistencialismo, ni mucho, es legislar, esencialmente. Entonces, si no se está cumpliendo con esa labor y yo vuelvo a votar por esos representantes, yo soy responsable enteramente de eso. Eso es algo que tenemos que verlo. Por eso el Código Penal me agrada tanto como discusión a pesar del impasse. Porque por lo menos la sociedad se interesa. Pero también ustedes, los abogados, los que están debidamente organizados a través del colegio, también pudieron y pueden hacer una labor de fiscalización y de exigencia de que se cumpla con la norma constitucional. Yo creo que eso en un colegio de abogados ideal fuera posible. Pero el colegio de abogados de nosotros, al que yo desafortunadamente pertenezco, no es un órgano con la credibilidad, no se lo ha ganado, y con la proactividad en la República Dominicana para merecer el respeto de la sociedad dominicana. Es una lástima, pero esa es la realidad. Ojalá fuéramos como otros colegios. Eso es la verdad. Es así. Entonces, algo con lo que no estamos de acuerdo en el código, pero no solo en este Código Penal, sino con cualquier otra norma que se haga, es que, mire, tenemos unas cuantías de penas que aumentaron. Hay unos excelentes esquemas de... ¿Es populismo judicial, populismo congresional o es...? Sí, allá vamos. Dice Muñoz Conde que no hay nada por criminalizar y allá todo está criminalizado. Entonces, se toma la decisión de establecer penas mayores. Y la acumulación de las penas. La acumulación de las penas, para lo que dice la Constitución, que es reeducar y resocializar. Pero no existe, no hay, y no se puede producir para este código un solo estudio que indique
desde la perspectiva de evaluación de eficacia normativa y de su cumplimiento, cuál es la pena idónea para ciertos comportamientos. Entonces, el código va a terminar siendo un instrumento que por las agravantes va a disparar las penas en casos en los que no tenemos la certeza de si esa debe ser la consecuencia. Y el número de presos. Exacto. Entonces usted tiene la victoria todavía ahí, aunque hay un esfuerzo que se está haciendo para trasladar esa realidad y suprimirla de la República Dominicana. Tiene la victoria. Y la victoria es una negación de cualquier logro del Código Penal. Si usted va a perseguir a las personas para imponerle penas de 30, 40, 15, 10, 5 años, lo que sea, y colocarnos en la victoria, eso es una contradicción. Entonces, ¿en qué estamos en desacuerdo? Bueno, que la reflexión del Código Penal no implica una reflexión de todos los puntos grises u oscuros que tenemos en todo lo que se vincula al sistema de justicia penal. Ni hay siquiera un esfuerzo inteligente, educativo, por reeducar al reo y de algún modo reinsertarlo en la sociedad, que es lo que se busca, ¿no? Porque yo no conozco a nadie, porque las cárceles de este país lo que son un centro de reentrenamiento en el delito, en el crimen. Ahí hay a pesar algo. del nuevo modelo y de todo aquello. Qué bueno que usted lo menciona. El nuevo modelo es el nuevo modelo aquí, ya no tan nuevo porque eso inició en el año 2007, con resoluciones que implicaron esfuerzos de voluntad política en ese momento. El nuevo modelo es un modelo apta para algunos países de Latinoamérica, porque he podido estar en espacios donde he visto que buenas nuevas iniciativas del modelo han sido implementadas. ¿Cuál es el problema? Que hay males que se tragan lo que nosotros hemos hecho bien. Si usted tiene un orificio en una calle, el resto de la calle está bien, pero ese hoyo se va ampliando y ampliando. Y al parecer, el sistema penitenciario, hasta donde avanzó el nuevo modelo, iba muy bien. Ahora, al no resolverse la cuestión, pareciera que estamos involucionando y el sistema tradicional entonces comienza a ensombrecer, a solapar los logros del modelo penitenciario. Por esa razón, tenemos un 50% del sistema penitenciario que es vergonzoso y un 50% del sistema penitenciario que es ese nuevo modelo cuyo mayor riesgo es el sistema tradicional. Pero compatibilizamos todos. Entonces, hasta que no exista la voluntad de suprimir todas esas prácticas que vienen desde hace mucho tiempo atrás, no es responsabilidad ni de un gobierno ni de dos, sino de toda la sociedad dominicana que lo ha acumulado y no le ha prestado atención. Hasta que no suprimamos eso, entonces la justicia va a tener... Yo pienso que hay la voluntad política desde el gobierno. El presidente Luis Abinader ha ratificado su decisión de contribuir al mejoramiento del sistema carcelario. Y lo hizo precisamente en la provincia de Altagracia este fin de semana, iniciando la construcción de una cárcel que será parte del nuevo modelo penitenciario. O sea, yo pienso, la inversión es inmensa, es grande. Los recursos del país son escasos, pero creo que sí, definitivamente, existe la voluntad política del gobierno para mejorar sustancialmente el sistema carcelario en el país. Yo también lo creo así. Creo que se están haciendo esfuerzos importantes porque esa realidad mejore. Ahora hay un asunto que puede haberse perdido de vista durante todos estos años de intentos de reforma. Y es que al final los recintos penitenciarios son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. No lo podemos negar. Esa es parte de nuestra sociedad. Lo que pasa es que los apartamos. Y hasta que nosotros no estudiemos a fondo qué nos dicen nuestras cárceles de la descomposición social, de los males que tenemos, de cómo la prevención se logra también en los espacios educativos, en la familia, en los senos esenciales de la sociedad, hasta en el mismo sector, en el barrio, no vamos a poder resolver el problema de la criminalidad. Porque si bien este Código Penal, como he dicho antes, resuelve un problema de antigüedad y de ya inutilidad de ciertas instituciones normativas, ese Código Penal no es más que un instrumento de persecución, de reacción. Todo lo que podemos invertir para que las cosas funcionen es en la prevención. Y por eso estos espacios son muy importantes, estas discusiones.
porque si nosotros no le decimos a la sociedad qué es lo que está pasando, entonces nos distraemos en discusiones, algunas un poco estériles, y no llegamos a un punto adecuado con respecto al entendimiento de las cosas. Bueno, tenemos que ir ya a la última pausa, así que regresamos en breve. Permíteme sacarte un poco del tema del código. Hay una discusión ahora sobre la prisión preventiva. Mi amigo y amigo del señor aquí, Miguel Valerio, ha dicho en varias ocasiones, sentado en esa silla, que no está de acuerdo con la prisión preventiva. La magistrada Miriam Germán dijo algo parecido recientemente. Aquí la cultura del tránquenlo sigue primando, de tal modo que la mayoría de los presos, por supuesto pobres, son preventivos. Y los ricos también, porque es muy difícil que un rico, sobre todo un político ladrón, corrupto, sea condenado en este país. ¿Qué ustedes como observatorio, y tú, de manera personal, como profesional del derecho, qué crees de la prisión preventiva? La prisión Porque preventiva... tenemos siete medidas de coerción. 7 medidas. Sin embargo, la que prima, la primera, la última es la prisión. Sin embargo, en los hechos, la primera es justamente la última. Mire, resulta que las estadísticas no dicen eso. No. No dicen que la medida más impuesta es la prisión preventiva, porque solo en la oficina judicial de servicios... No, el tranque lo digo yo. Bueno, el tránquelo, eso es parte cultural, Sí, ¿no? exacto. Pero las estadísticas de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente indican que, por ejemplo, de 10.000 medidas, si yo tengo 15.000 presos preventivos, por ejemplo, por decir algo, internos preventivos o reclusos preventivos, si yo tengo por año 10.000 solicitudes solo en un distrito judicial, entonces evidentemente la que se está imponiendo más no es la prisión preventiva y posiblemente no la que se esté solicitando más. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que el sistema penitenciario invierte demasiado dinero en los internos preventivos que no están sometidos al tratamiento penitenciario, porque son la mitad de todo el sistema y es casi correspondiente con los condenados. ¿Pero qué nos dice ese dato? Bueno, si no se están traduciendo esas prisiones preventivas en condenas, entonces eran innecesarias. Porque de lo que se tiene que ocupar el Ministerio Público, y por supuesto la policía que trabaja para el Ministerio Público, es de probar los hechos bien. Si usted persigue a una persona, le solicita prisión preventiva, para que a la larga, entonces... Tengo el dato aquí. El 70% de los presos de la cárcel de República Dominicana son preventivos. Bajó un poco. 70%. Ya está en 53%, fluctúa. Se mueve de los 27, 25. No, con respecto a los condenados, se mueve de vez en cuando, pero oscila siempre 27, 25.000. Recientemente, los últimos datos de prisiones son 25.000 internos, el 50% son internos preventivos. Entonces yo pienso que hay algo en el Código Procesal Penal que sacaron cuando se aprobó la pieza y se inició la implementación. Y fue el tema de una audiencia que tienen otros códigos, que es la de formalización de la investigación. Que era llevarle a un juez, mire, yo deseo investigar y solo si tengo urgencia yo provoco medidas coactivas. Entonces nosotros inmediatamente hay un hecho punible, sobre todo si la sociedad se escandaliza, ahí tenemos la solicitud de medida de coerción, de prisión preventiva, de cualquier cosa. Fíjense que hasta con accidentes de tránsito, donde se le atribuye dolo a una persona, ya estamos solicitando prisiones preventivas. Entonces, esa tendencia puede ser más consecuencia de que el Ministerio Público no encuentra cómo lograr que la sociedad le crea que está haciendo el trabajo. Y opta por la prisión preventiva como un mecanismo para calmar con el efecto placebo la necesidad de la sociedad de que tengamos una respuesta. Hasta que la sociedad no se eduque y no entienda que esa prisión preventiva es una excepción a la regla, entonces vamos a seguir teniendo el mismo problema. Ministerio Público solicitándola y jueces imponiéndola, por supuesto, a sabiendas de que la sociedad no va a entender si se pone en libertad a una persona. Porque, como tú dices, sale muy caro. Todas esas personas que bien podrían estar en su casa y el proceso puede seguir igual. Cada vez que hay una audiencia tú vas. Costosísimo. ¿Verdad? Mientras tanto, tú duermes en tu casa, consumes la energía eléctrica de tu casa, tienes el calor incluso de tu familia, de tus hijos, de tu esposa o tu esposo, etcétera, y no estás en una cárcel. Y además de eso, don Juan,
hay que satisfacer las necesidades básicas de un interno. Habitación, alimentación, vestimenta, todo. Pero además hay que trasladarlo cada vez que hay una audiencia. Entonces, cada caso con un promedio de materia penal de 10, 15 reenvíos o aplazamientos es un problema para el sistema. Entonces, la prisión preventiva hay que abordarla de otra forma, entendiendo que no puede ser la solución para la presión de la sociedad y transformarla en una especie de pena anticipada. Ese no debe ser el camino. Señor. Bueno, doctor, muchas gracias. Una excelente exposición. Le agradecemos el que aceptara esta invitación para hablar fundamentalmente sobre el tema del Código Penal, pero también un tema interesante como es el tema de la prisión preventiva. Gracias a ustedes. Bien, amigos, muchas gracias. Nos encontramos en una nueva entrega de Nosotros a las 8.